Feliz y bendecido día. Espero que hoy pases un día maravilloso en familia. Que sientas la presencia, el amor de Dios que jamás se apartará de ti. Dios siempre está ahí, a nuestro lado. Puede que muchas veces le demos la espalda. Puede que muchas veces lo olvidemos, que no oremos, pero Él siempre va a estar ahí. Él no se apartará de nuestro lado. Él esperará de nosotros siempre una respuesta de amor. Te invito a dejarlo todo, como siempre, en las manos de Dios. Es que tú y yo no podemos hacer nada con tantas preocupaciones, a veces con tanto llanto, con tanta desesperación y depresivos. No solucionamos nada. Él está ahí, solo da media vuelta. Si estás de espaldas a Dios, solo tienes que dar media vuelta y lo encontrarás así, con los brazos abiertos, porque Él jamás te abandonará, jamás se irá de tu vida, ni de tu lado. Te invito en este día entonces para que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, pero no sin antes también pedirte que te suscribas, obviamente. El Espíritu Santo viene, nos ilumina y tú dices, en esta respuesta y en esta luz que me da el Espíritu Santo también me voy a suscribir, voy a regalarle un like a toda esta tarea que hacemos con el Padre, voy a compartir el Evangelio, voy a dejar un comentario, en fin, tantas cosas que podemos hacer para que nuestro algoritmo comience a crecer más y más y haya más gente participando de este mensaje. Pongámonos en la presencia del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. El día de hoy estamos celebrando una fiesta muy bonita, la transfiguración del Señor. Seguramente la has escuchado, ¿verdad? Has reflexionado mucho. En un día como hoy, ese día fue domingo, partió mi último abuelo que vivía que estaba en esta tierra, partió a la eternidad hace 19 años. Hoy quiero orar por él. Y sé que el Señor lo llamó en un día tan importante, la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Bueno, tenemos que decir que Jesús tomó a 3 discípulos. A 3 discípulos que estaban confundidos en el seguimiento al Señor. Pedro le había dicho al Señor en algún momento, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, tú eres mi Señor. Y el Señor ya le había dicho, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero seguidamente, después de ese anuncio, después de ese reconocimiento, el Señor comienza a contarles, a anunciarles, mire, pero vamos a Jerusalén. Y yo voy a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes. Me van a arrestar, me van a torturar, me van a crucificar, me van a matar. Y si ustedes recuerdan, Pedro le dice al Señor, ¿cómo te va a pasar eso? Eso no puede pasarte a ti, mi Señor, eso no te puede pasar. Pues el Señor en ese momento le dice a Pedro,
apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después de que le había dicho, tú eres el Mesías. Porque es que Pedro no podía concebir en su mente que el Mesías iba a sufrir. Y él creía que Jesús iba a Jerusalén, pero para que lo coronaran de rey. Pues a los otros dos discípulos, si ustedes recuerdan bien, a Santiago y a Juan, les pasa algo parecido. Ellos tienen la concepción de que Jesús va a Jerusalén a ser coronado. Y la semana pasada nos decía que, antepasada, que ellos le pidieron unos puestos a Jesús. Permítenos sentarnos a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le dice, no sabe lo que pide. Entonces, después de esto, Jesús invita a estos tres discípulos que no tienen claridad, que no saben por qué están siguiendo al Señor, y los invita a subir a la montaña. Subir a la montaña significa ir al encuentro con Dios. Cuando tú vas a la montaña, no es simplemente subir un cerro, es ir al encuentro con el Señor. ¿Cuándo vas a la montaña? Cuando oras, cuando vienes a la Eucaristía, cuando vienes al encuentro con el Señor. Y nos narra el Evangelio que cuando subieron, Jesús, estando allí, comenzó a transfigurarse. Esto me recuerda a un pasaje de la semana pasada en la Eucaristía, cuando leíamos el Éxodo. Que Moisés, después de ir a la oración, al encuentro, al Sinaí, cuando iba a encontrarse con Dios, y cuando bajaba de la montaña, todo el mundo le veía resplandecer su rostro. Él no lo notaba, pero la gente sí. ¿Y sabes qué? Es que eso nos pasa cuando oramos. Cuando oramos con el corazón, cuando oramos con confianza, cuando entramos en intimidad con el Señor, cuando le confiamos todo, no cuando oramos con desespero. Moisés subía al monte a orar y también resplandecía. ¿Será que cuando tú y yo oramos, los demás también ven que nuestro rostro resplandece? Y debería ser así, porque es que la oración trae muchos frutos. Uno de ellos es la alegría, otro la paz, la armonía de sentirnos siempre en la presencia del Señor. Y cuando los discípulos están allí presenciando todo este escenario majestuoso, porque no es otra cosa, es la majestad del Señor en su plenitud. Y alcanzan a ver que allí están también Moisés, que están Elías conversando con el Señor. Pedro le dice al Señor, nuevamente Pedro sale adelante y le dice, Señor, qué bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 tiendas, 3 casas, 3 chozas. No piensa, hagamos para mí, sino hagamos una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. Pero es porque Pedro sabe que donde está el Señor caben todos. Y mientras Pedro estaba hablando, todo fue desapareciendo. Bueno, hay algo muy importante. Pareció una nube para el pueblo de Israel. La nube era muy, muy, muy importante, porque esa nube significaba que Dios caminaba con el pueblo. Si esa nube iba allí, al pie del arca, el pueblo interpretaba, Dios viene con nosotros. Y de esa nube salió una voz que dice, este es mi hijo, el amado, escúchenlo. O sea, escuchar a Jesús. Eso no lo pide el Padre, escuchen a Jesús, escuchen a mi hijo. Y cuando
De repente todo fue desapareciendo y volvieron a su entorno, a su realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú oras, que cuando yo voy al encuentro con Dios, cuando estamos en la presencia del Señor, luego tenemos que aprovechar esa presencia para ir a asumir nuestra realidad. La realidad de familia, la realidad de nuestro trabajo, la realidad de nuestros estudios, la realidad de nuestra vida. No oramos simplemente por orar, oramos para ser luz en todos nuestros ambientes. Oramos para que la gracia del Señor nunca se aparte de nosotros y poder iluminar a otros. Jesús resplandecía, sus vestiduras eran blancas, como nadie podía dejarlas en este mundo. Y hermanos, esto nos habla de una transformación. Cuando tú y yo vamos al encuentro con el Señor, cuando vas a un retiro, cuando tienes la experiencia, el Señor te está llamando a una transformación. Lo digo más claro, a la conversión. A eso es que el Señor invitó a Pedro, a Santiago, a Juan y a los demás. Terminó diciéndoles esto. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Y lo ha hecho muchas veces con nosotros cuando vamos a un retiro, cuando vivimos una experiencia. ¿Qué hizo el Señor? Los llevó un ratico al cielo. Les mostró el cielo. Les dijo, esto es lo que se vive en el cielo. Pero mientras llegan aquí, asuma su vida, su realidad, su familia, asuma su misión. Porque ellos no quedaron en el monte, tuvieron que volver allá. Tú y yo también tenemos que volver a nuestras realidades, pero ya sabemos lo que nos espera: el cielo. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te acompañe, que San José también esté con nosotros, hombre, y que la bendición de Dios los asista en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día.